Continuando con nuestros apuntes acerca de la sociedad SAS, vamos a hablar acerca de un cuestionamiento. ¿Cuál es el tema del voto singular o múltiple dentro de este modelo societario? Y haremos la primera pregunta. ¿Qué clase de votos pueden establecerse en una sociedad por acciones simplificadas? Diremos entonces primero que los estatutos de la sociedad, en esos estatutos de la sociedad deben consagrarse los derechos de votación que se otorgan por las acciones. Es decir, cada uno de los accionistas tiene determinada cantidad de acciones. Esa determinada cantidad de acciones le otorga un derecho al voto. En ese orden de ideas, dentro de los estatutos, de acuerdo a las acciones que tenga cada accionista, tendré que señalar los derechos de votación que le corresponde por cada clase de acción, indicando de manera clara y expresa sobre la atribución de voto singular o voto múltiple si lo hubiere. Ello debe quedar entonces consignado dentro de los estatutos. Así las cosas, esto nos lleva a hacernos otro cuestionamiento, y es ¿qué se entiende por voto múltiple en una sociedad SAS? Entonces, en el régimen societario colombiano y la ley 1258 de 2008, cada acción otorga un derecho al voto. En el caso de la SAS, la ley prevé que los estatutos sociales se puede estipular que algunas acciones tengan derecho a más de un voto, lo cual significa que desde el comienzo los accionistas son conocedores de quién ostenta el control o el poder de decisión en la sociedad. ¿Por qué? Porque el control o poder de decisión en la sociedad lo ostentan, pues es lógico y lo hemos conversado en clase, lo ostentan los que tienen las mayorías en el paquete accionario. Por ello, los demás accionistas son conocedores de quién ostenta ese control o ese poder en las decisiones de la sociedad. Ese entonces será el voto singular, pero podemos afirmar entonces frente al denominado voto múltiple que lo definiríamos como aquel que es otorgado al momento de tomar decisiones, señalando que su titular puede emitir más de un voto de acuerdo a lo señalado, a lo estipulado de los estatutos. El voto múltiple es que ese titular de esas acciones pueda emitir más de un voto de acuerdo a lo que ellos mismos, los accionistas, hayan señalado en las reglas. ¿Qué son qué? Las reglas de los estatutos, las reglas que son los estatutos que colocaron ellos mismos dentro de su contrato de constitución de sociedad y la redacción previa de los estatutos para colocar las reglas de funcionamiento de la sociedad. Hablando del tema puntual de las acciones, ¿será posible restringir la negociación de las acciones en una sociedad por acciones simplificadas? Debe partirse entonces de la base que las acciones que conforman el capital social de una sociedad por acciones simplificadas son libremente negociables en principio. Ahora bien, no obstante, en los estatutos de la compañía de esta sociedad SAS puede consagrarse la prohibición de negociar las acciones, sea cual fuera la clase de ellas, y solo permitir la negociación de alguna parte de ellas. De establecerse dicha prohibición dentro de los estatutos y el contrato de constitución de la SAS, la norma 1258 del 2008 consagra que esta restricción no puede ser de 10 años, los cuales se deben contar a partir de la emisión de la acción. Este término de 10 años de ser prorrogado debe ser prorrogado por periodos no superiores a los mismos 10 años, siempre y cuando se cumpla la regla de que haya unanimidad en la aprobación por parte de todos los accionistas. De otra parte, si existe esta restricción, es preciso que las acciones lo tengan escrito de manera clara y expresa y se deje constancia con el fin de que los terceros estén enterados acerca de esta novedad en las acciones.
Y eso puntualmente, la acción debe tenerlo señalado expresamente para que los terceros lo conozcan en el caso de que requieran o necesiten hacer alguna negociación con las acciones de esta sociedad SAS. En la práctica, entonces, ¿cómo debo organizar ese funcionamiento de esa estructura de una sociedad por acciones simplificada? Las personas que participan en una sociedad SAS se denominan accionistas. Los accionistas de esta sociedad, en razón a que una de las características es su flexibilidad, tienen plena libertad para organizar la estructura de la sociedad, teniendo en cuenta que la misma se adecue a las necesidades y al funcionamiento que les posibilite desarrollar ese objeto social de una mejor forma, esas actividades que se propusieron desarrollar dentro de su objeto social. Dentro de las generalidades vimos uno de los órganos de la sociedad, cuál es la asamblea de accionistas de una sociedad. Aquí vamos a ver la función de esa asamblea de accionistas en la sociedad por acciones simplificada. Las funciones de este máximo órgano social, ¿cierto? Que es el máximo órgano de una sociedad, ¿cierto? Que es la asamblea de accionistas, deben quedar establecidas y estipuladas dentro de los estatutos sociales. Si usted ve que no constan en los estatutos de constitución de la sociedad SAS, usted procede a aplicar el 420, que son las funciones, el 420 del Código del Comercio, el artículo 420 del Código del Comercio, que establece puntualmente las funciones para la Asamblea General, para la Asamblea de Accionistas, en la sociedad anónima. Entonces, repito nuevamente para cerrar el tema, y es, si no encuentro en los estatutos las funciones de la asamblea de accionistas en la sociedad de acciones simplificada, debo aplicar el artículo 420 del Código del Comercio, que son las funciones que se han determinado para la sociedad SA, es decir, para la sociedad anónima. ¿Cómo debe entonces, estudiantes, reunirse la Asamblea de Accionistas en una sociedad por acciones simplificada? La Asamblea Nacional de Accionistas de una sociedad SAS puede reunirse en el domicilio social, que ya esa generalidad la hemos visto, en el domicilio social de la sociedad o la compañía, o en cualquier otro lugar que no se encuentre totalmente reunida la totalidad que representa el capital social, siempre y cuando se haya permitido el ejercicio del derecho de inspección, que no podrá ser inferior a 5 días hábiles a la realización de la misma. Ese ejercicio de derecho de inspección que ya vimos dentro de las generalidades, ¿cierto? Y la convocatoria que se haga para esa realización de la asamblea debe incluirse, como ya lo vimos cuando vimos asambleas, el orden del día. Ese orden del día debe realizarse con base en lo normado por la Ley 1258. En los artículos, revisen el artículo 20, 21 y 22 de la Ley 1258 del 2008. Es viable también entonces que en la sociedad por acciones simplificada se reúna el máximo órgano social y se efectúe mediante comunicación simultánea, sucesiva y por consentimiento escrito. Efectivamente, esas reuniones son viables, pero debe tenerse en cuenta lo consagrado de los estatutos sociales al respecto. Recuerde que todas las reuniones que se realicen en este modelo societario SAS, pues deben estar direccionadas y ser consecuentes con lo establecido en los estatutos. Por lo tanto, lo primero que usted hace, como ya lo hemos visto en nuestras clases, es revisar la normatividad que existe para el modelo societario, que son los estatutos en este caso, si están por documento, que deben estar por documento privado en la mayoría de casos. ¿Quién entonces debe realizar la convocatoria de una asamblea general de accionistas en una sociedad SAS? La convocatoria de este máximo órgano social debe ser efectuada mediante una comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas por quien tenga la representación legal de esta compañía, salvo que los estatutos se haya dejado otra forma de convocatoria. Recuerde que en los estatutos yo puedo dejar que la convocatoria se realizará vía correo electrónico, ¿cierto? O
a la dirección física o al domicilio principal de cada uno de los socios, de los accionistas en este caso. Pero recuerden que en ese caso explicamos, si la citación a la convocatoria en los estatutos se señala que yo dejé que en el domicilio principal por comunicación escrita y al correo electrónico debo comunicar la realización de esa asamblea a los dos, o si se señaló que a la una o a la otra es excluyente, puedo dirigir esa comunicación a la asamblea, sea al correo electrónico o a la dirección o al domicilio del accionista, de acuerdo a como lo haya dejado los estatutos. ¿Con qué antelación entonces convocamos, cierto? Esta asamblea, la asamblea de accionistas para los casos para poner fin al ejercicio del balance, ¿cierto? Para considerar el balance o el ejercicio anterior o las reformas las reformas y procesos que ya vimos como transformación, fusión o decisión en la sociedad, debe convocarse con antelación mínima de 5 días hábiles a la reunión, salvo que los estatutos sociales se encuentre estipulado un término diferente. Normalmente es 5 días para estos eventos. En una sociedad por acciones simplificada, podría darse la reunión de segunda convocatoria que se señala por allá en el artículo 429 del Código de Comercio. Efectivamente, diremos entonces que la sociedad SAS puede darse la reunión por segunda convocatoria. Puede señalarse en la primera convocatoria para el evento, pues bien podría entonces señalarse en la primera convocatoria para el evento que la misma no se realice. De no contemplarse en la primera convocatoria la posibilidad de la reunión de la segunda convocatoria y de no llevarse a cabo la primera convocatoria por falta de quórum, en la misma podrá fijarse la fecha para la sesión de la segunda convocatoria. ¿Por qué? Pues porque no se reunió el quórum en la primera convocatoria, se realizaría una citación para una reunión de asamblea de segunda convocatoria. De igual manera, como está consagrado en el artículo 429 del Código del Comercio, la reunión de la segunda convocatoria de la sociedad por acciones simplificada debe realizarse no antes de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la primera reunión fallida, ni con fecha posterior a los 30 días hábiles contados a partir de este mismo momento en que no se pudo efectuar la primera sesión. Esa entonces es la reunión de segunda convocatoria que por favor les pido revisen en su artículo 429 del Código del Comercio.